clima político del país luego de la concesión de las facultades legislativas al Poder Ejecutivo sigue suscitando nuestro interés y por supuesto motivar también la opinión autorizada de analistas políticos de la categoría de José Carlos Requena, a quien le doy la bienvenida y la gratitud por acompañarnos. José Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Él es socio principal de 50+1, una consultora que está haciendo importantes investigaciones a nivel académico. Y Carlos Treyes no requiere mayor presentación aquí en nuestro programa, que siempre amablemente nos acompaña. Carlos, bienvenido también. ¿Qué tal, César? Hablo del clima político, José Carlos, y esto tiene muchas aristas, por supuesto, ¿no? De acuerdo a la conducta que además adopta cada una de las fuerzas representadas en el Congreso. Yo decía en el comentario, cada vez se alimenta más la armonía o las expresiones armoniosas de uno y otro lado, ¿no? De Peruanos por el Cambio hacia Fuerza Popular y de Fuerza Popular para Peruanos por el Cambio. Alguien que está al centro y que corre solo y al margen de todo ello es el Frente Amplio, que ha manifestado su oposición a esta forma en que se ha delegado las facultades. En este ajedrez, ¿cómo ubicas tú las piezas? Bueno, creo que lo que estamos viendo es un ambiente de relativa armonía, efectivamente, entre las dos fuerzas más importantes, aquella que lidera el Ejecutivo y aquella que lidera el Parlamento. Y si te das cuenta, se ha cambiado mucho la tónica de hace, por ejemplo, hace 4 meses. Los propios voceros parlamentarios eran mucho más vociferantes, ¿no? Aquellos enconados, ¿no? Sí, y ellos han bajado un segundo nivel, ¿no? Ahora lo que prima es el tono que le quiere dar Luz Salgado, el tono que le quiere dar Fernando Zavala por su cuenta. Estas 3 largas semanas, el pedido de facultades fue emitido el 8 de septiembre con carácter de urgencia, en letras grandes y casi negritas. Tardó 3 semanas en debatirse. Yo creo que es algo regular, o sea, yo creo que es algo que al final de cuentas se ha dado cuenta. Estaba recordando, perdóname, a Carlos Brus con su expresión que harían una cuestión de Estado, ¿no? Por el tema de la UIF. Sí, y el mismo Carlos Brus ayer, el discurso o las palabras que dio fueron bastante concesivas y bastante conciliadores, y lo mismo que el congresista Torres. Entonces, estamos viendo eso y efectivamente en esto queda un poco al margen, aunque creo que ganando su propio espacio el Frente Amplio, ¿no? Porque logra que las medidas sean votadas por separado y ahí logra marcar también su diferencia, que es básicamente económica, ¿no? Claro que sí. Carlos, ¿cómo ves tú el asunto? Que inevitablemente iba a terminar en una conciliación porque comparten filosofía económica, ¿no? Era difícil, ahí no hay una razón estructural. Lo que había era una razón de equilibrios de fuerza. El fujimorismo tiene que hacerle notar a la ciudadanía, se plantea esa obligación de hacerle notar a la ciudadanía que es una oposición fiscalizadora constructiva. Y esto implica una primera etapa, como se ha mencionado un poco, en la que hay una actitud un poco más beligerante, un poco más cuestionadora, presiona un poco más, pero posteriormente va declinando, ¿no? Y yo creo que ellos han tratado de generar la sensación de nosotros construimos, pero también cumplimos nuestra labor fiscalizadora. Lo han dicho ellos, ¿no? No somos una mesa de parte. En cambio, sí, el Frente Amplio sí está jugando a manifestarse desde las elecciones en contra del modelo. Que es una actitud que podría darle cierta diferenciación, pero mi impresión es que a largo plazo la mayoría de peruanos no están en contra del modelo, ¿no? Creo que la mayoría de peruanos están buscando reformas, entonces no sé hasta qué punto le va a resultar fructífero al Frente Amplio en los próximos años. Arturo Maldonado hace un buen tiempo en El Comercio sacó un buen artículo señalando que en realidad ese 30% que a veces se expresaba aparentemente en pleno proceso electoral como antisistema, estaba en contra del Estado, pero no es que estuviera en contra del modelo económico, ¿no? Básicamente, sino que expresaba su protesta de esa forma y a veces encarnándolo pues en sectores de izquierda que son mucho más radicales, ¿no? Claro, efectivamente. Creo en cualquier caso que sí, quizás no le da al Frente Amplio para pensar en una opción de gobierno, de gobierno mayor, pero sí creo que le puede ayudar a terminar de marcar su identidad, ¿no? No nos anticipamos mucho, yo creo que de repente el tema económico puede sufrir sus traspiés el año 2018, el 2019. Claro. Y ahí es donde siempre las opciones de izquierda en cualquier parte aquí, en Venezuela, en Argentina, comienzan a levantarse. Sí, y es ahí precisamente donde hay algún espacio que, o sea, ese espacio no lo está ocupando nadie, ¿no? O el que lo debería ocupar está fuera del sistema, que es Gregorio Santos, ¿no? O sea, digamos, él tiene una votación ahora en Cajamarca, donde está visitando Pedro Pablo Kuczynski
estos días. El Frente Amplio tiene un quinto de la votación tuvo un quinto de la votación de democracia directa, ¿no? Por ¿Qué ejemplo. proyección tiene Carlos Treyes esta posibilidad de que la armonía continúe en el mismo camino o que quizás se vaya desinflando? Por lo mismo que tú has señalado, hay que jugar pues el ajedrez político y cada quien va a tener que acumular una identidad que va a estar en función a estar bien cerca o lejos del gobierno. Aparte del ajedrez político, que de hecho van a tener que jugarlo, es un poco la naturaleza de los actores políticos que aspiran a llegar a cargos públicos cada 5 años, hay dos elementos que yo creo que podrían conspirar contra esta armonía. Uno es que la voluntad de reactivación económica no funcione, lo que mencionaste hace un segundo, y el otro es la conflictividad social. Claro. ¿No? Hasta el momento no ha explotado, pero Que es ya probable... tenemos, porque el Cusco, por ejemplo, cerca. está paralizado con los trabajadores de la educación, tenemos problemas en otras Exactamente, localidades. y eso podría implicar retroceso en inversiones y sufre la caja fiscal, ¿no? Entonces eso de alguna manera lo siente el país. Ahí hay una posibilidad de que todas las fuerzas que están buscando acumular poder y acumular puntos ante la opinión pública utilicen esta circunstancia para ir en contra del gobierno. Y el otro elemento, José Carlos, es la seguridad ciudadana, lo más urgido, Claro, lo más presionado para que salga cuanto antes. Y lo que de algún modo hay cierto consenso en que hay que hacer algo, ¿no? Digamos, creo que es un clamor popular eso. Yo regresaría un poco al tema de conflicto, que efectivamente yo creo que va a ser la primera gran prueba que va a tener que enfrentar Pedro Pablo Kuczynski. Una cosa que casi no está siendo suficientemente mencionado es que la Oficina de Diálogo mantiene a la misma persona nominada por Ollantumala, que yo no dudo, es un gran profesional, Pepe Ávila yo lo conozco bastante bien, pero si lo van a continuar deberían ratificarlo, deberían saber qué se hace con esa oficina. Tenemos ya 2 meses y desde hace varios días se está rumoreando varios nombres. Eso le da, si van a ratificar a Pepe, deberían ratificarlo y deberían darle toda la confianza. No se han manifestado sobre el particular. No, porque han y circulado le corresponde nombres. a Zavala. Porque le corresponde a Zavala, efectivamente, Claro. ya tiene 2 meses y es una oficina clave, ¿no? Claro. Porque además la primera crisis que seguramente afronte, yo creo que va a venir por ahí, las primeras crisis de gabinete de los últimos tres gobiernos, 2 han sido por conflictos sociales, que han sido gobiernos muy parecidos a los de Pedro Pablo Kuczynski, y él tiene muy pocos operadores en el Congreso. 7 de sus parlamentarios son de regiones, el resto son o de Lima o del Callao. Entonces hay muchos espacios y en términos de conflictividad, efectivamente, son 87 de las casi 200 provincias, según la Defensoría del Pueblo en agosto, que tienen algún conflicto social activo. Y hay algunas, como el Grau en Apurímac, que tienen 8 conflictos activos. 212 creo que fue lo que dijo Eduardo Vega. 212 en total. En total, Pero contando solo los activos, o sea, que están ahorita pasando y que hay alguna mesa de diálogo o algo, hay en 87 provincias. 87 yo te estoy hablando, yo lo que estoy diciendo de las es localidades. cuántas provincias hay. Claro, ¿no? de las localidades. Seguramente en total son las 212 que menciona Eduardo Vega, ¿no? ¿No ves que Pedro Pablo Kuczynski, y quizás con la acción de Vizcarra, esté tratando de cubrir esa falta de operadores políticos en el Congreso, como se ha dicho y se reconoce a través de los gobiernos regionales? Es posible, pero creo que nosotros los peruanos y los observadores políticos nos hemos dado cuenta ya hace buen tiempo que la conflictividad social ha desbordado las capacidades del Estado, ¿no? Yo creo que todo gobierno que entre tiene que saber que va a tener que tolerar conflictividad social y va a tener que retroceder en algunas cosas, ¿no? Se ha hecho legítimo, no legal, la toma de carreteras. Se ha hecho legítimo, no legal, la violencia, los eventos violentos extremos, ¿no? ¿Qué cosa puede hacer un gobierno o la institucionalidad democrática frente a eso? Más bien esto me lleva a un tema colateral, ¿no? Hay que hacer algunas reformas políticas para que los gobiernos entren con mayoría. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, que se deben elegir congresistas en segunda vuelta. Hay que tratar de que se entre con mayoría. No es una buena idea que un gobierno entre en minoría. Y ahora hay una situación extrema, ¿no? Entonces, eso va a hacer, creo yo, que paulatinamente Pedro Pablo Kuczynski pierda la popularidad que en este momento le dan las encuestas. Le ha pasado a los anteriores gobiernos, con más razón a Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene mayoría y que tiene un sentido del humor que hoy día es eficiente en términos de opinión pública, pero que no sé qué tanto lo sea dentro de unos años, ¿no? Dentro de un año, dentro de unos semestres. Parece ser, según dicen las encuestas, que se ha introducido este factor de aprecio personal, es decir, de valoración afectiva por PPK, que no lo tenía Ollantumala. Una cosa era respetar al presidente, creer en sus buenas intenciones, pero PPK, según dice GFK,
de Hernán Chaparro le ha agregado este tercer elemento que es bastante elevado, de considerar pues a Kuczynski como si fuera el abuelo nuestro, el hermano mayor con el cual tú te puedes bromear o permitirle estas licencias que, como vemos, no lo afectan, ¿no? No sé Claro, cómo lo no, ves tú. sí, efectivamente no lo afecta. Creo que él dice varios dislates que siendo Que son dislates, otra o sea, persona, eso sí no lo podemos negar. sí, que siendo otra persona la opinión pública sería mucho más severa, o los medios de comunicación serían mucho más severa, los académicos de izquierda y derecha serían algo más severos. Creo que solo la gente un poco más a la derecha critica muy ácidamente estos dislates, pero efectivamente él tiene algún efecto teflón. Volvamos a la presión, José Carlos, que va a recibir en estos meses que quedan Carlos Basombrío, por lo menos hasta fin de año. Algunos ya opinólogos comunes, amigos nuestros, me dicen no pasa de diciembre, Bueno, está más pedido que pavo de Navidad. Hay muchos, efectivamente. Va al horno de todas maneras. Bueno, creo que los dos principales, curiosamente, y a diferencia de otros gabinetes, yo pensaría, o al inicio se parecía ser el caso, que el ruido político iba a venir del MEF, ¿no? Eso ya como que se ha desinflado un poco, Así es. mientras el Ministerio del Interior sí sigue siendo un espacio de Parece que el preocupación. tema de Creo- Carlos es, ¿sabes qué? Que ha perdido un poco de ascendiente sobre la policía, ya por la forma en que se deshizo de estos 33 Bueno. generales y la forma en que se presentó el tema del Escuadrón de la Muerte. Exacto. Todos los datos Yo- nos indican de que hay una falta de química, se ha roto todo Yo puente de creo, sí, entendimiento efectivamente, personal. creo que esas primeras apariciones fueron un poco desafortunadas, ¿no? Esta cuestión de, yo recuerdo al viceministro Valdés, que habló de un número cercano a un centenar, Un centenar. para luego hablar de, digamos, eso No, pero evidentemente... los tercios de Basombrío también, ¿eh? No, hay un Además, tercio que es muy claro. respetable, un tercio rescatable y un tercio Sí. irrecuperable, y vota 33 general, y dice, no, es que no los voto porque sean malos. Además, entonces, ¿dónde además queda creo su- que ahí su va un frase? poco creo yo que si vas a tomar medidas radicales no debes anunciarlas, ¿no? Claro. Creo que podría haber sido un poco más, si iba a ser así de severo, lo haces, ¿no? Sí, No sí, tienes sí. por qué anunciarlo. Pero Carlos, creo ¿qué yo. simbología debe tener el sector interior, digamos, a tu juicio, en los próximos meses, como un aspecto de avance que en no. materia de la lucha contra la inseguridad ciudadana? Retomo un poco la pregunta anterior y llego al punto, ¿no? No puede haber un reformador enemigo de lo que se quiere reformar. Tú tienes que llevarte bien con la policía, no hay otro camino. Carlos Basombrío ha operado más como un intelectual, como un observador, como un francotirador, ¿no? Que uno lo puede decir de afuera. Pero si estás ahí, tú tienes que ser corporativo, tú tienes que hablarte a gremio. Entonces ahí parece que ha perdido muchos puntos, ¿no? Y como tú dices, está pedido. Hay varios elementos en la reforma de la Tener a seguridad. Vicente Romero como director todavía cuando él participó en la compra de patrulleros que objeta el propio ministro. Entonces hay cosas como que la coherencia no te entra pues a la cabeza, que no existen las piezas armadas. Es por verdad, esa ahora parte, el ¿no? tema de la seguridad no se va a resolver en una gestión ministerial, ¿no? El No, tema de la no, seguridad no, demanda eso. un consenso nacional, ¿no? Claro, claro. Lo que sí tendríamos que tratar de evitar que hayan tantos ministros del Interior como ha habido antes, porque no puede ser Exacto. sostenible Así un es. proyecto de transformación con tanto cambio, con tanto vaivén, ¿no? Y parece que este gobierno va a caer en el mismo problema. ¿Qué es lo iconográfico? Te vuelvo a preguntar, ¿qué sería lo inmediato? ¿Qué señal le daría a la población, a la ciudadanía, de que efectivamente estamos bien enrumbados en la lucha contra la delincuencia? Es difícil porque la ciudadanía pide represión y los aparatos represivos del Estado no tienen tantos dientes como se debiera, ¿no? A mí me parece que tiene que haber un fuerte liderazgo político que convoque a todas las partes, a la ciudadanía, a la seguridad privada, que también presione al MEF para que se solucionen los problemas de salarios de la policía. Lo que tiene que haber, yo creo que es un gesto de política nacional que venga desde la cabeza de Palacio de Gobierno, no solo desde el Ministerio. Una medida concreta lo dudo. Lo que sí hay que ser innovador. Sí me parece interesante la postura de Basombrío en relación a que los municipios manejen el tránsito con la debida capacitación. Eso sí me parece interesante, porque es de alguna manera desaturar un pendiente en una corporación que no tiene la cantidad de agentes necesarios, uno, y dos, sacas a la policía del evento en el que hay más corrupción según el punto de vista de la mayoría de ciudadanos, ¿no? Cuando uno se imagina un policía de tránsito, inmediatamente dice corrupción, le liberas eso. Entonces, de ese tipo de medidas innovadoras hay que tener muchas, pero básicamente apoyo político de la más alta instancia y fortaleza, unidad. Pero se cohesión. reunió el ministro con el alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, que está de acuerdo con la medida, pero
señala que la norma parece que obliga a la policía a penalizar cualquier infracción de tránsito. Eso también tendría Claro. que cambiar. Bueno, mi impresión es que lamentablemente Basombrillo está un poco cojo. Creo que el grupo del que él formaba parte, en donde estaban Gino Costar Claro. y todo su alto mando del Ministerio del Interior, ha perdido fuerza, ¿no? Y eso creo que se grafica en los nombramientos que han habido en la DINI o en Devida, que están muy al margen de los nombres que uno escuchaba en ese sector. Y entonces ya el liderazgo político del que habla Carlos me parece que no se va a dar, ¿no? Yo creo que el presidente Kuczynski está en una... tiene la tendencia a delegar, no ahora, creo que desde antes siempre ha sido así, y quienes lo conocen al menos es lo que dicen. Entonces, quien está de algún modo liderando todo, y eso lo hemos visto en las semanas recientes, además esto admitiendo que esto puede haber sido acentuado por la ausencia física del presidente, pero quien lidera el Ejecutivo ahorita es claramente Zavala, ¿no? Y dentro del entorno no está Zavala solo, sino están los consejeros presidenciales, está el poder del MEF, está, en fin, hay varios círculos y en el sector interior eso yo creo que está afectando. Recordarás que Gino Costa, cuando nombraron al director de la INI, dijo, me sorprendió su nombramiento, ¿no? Y creo que en Devida, que es otro sector muy cercano al interior, tampoco es un nombramiento del que ellos esperaban, ¿no? Que seguramente es más bien un entorno más cercano a Kuczynski el que ha ganado algo de espacio ahí. Claro, ¿no? definitivamente. Tenemos las otras áreas de la delegación de facultades que no estamos comentando, que es lucha contra la corrupción, el dotar de saneamiento a la mayoría de la población peruana, el tema de la reorganización de Petroperú. ¿Cómo crees que van a enfrentar esto del gobierno? Creo que van a legislar lo más rápido posible. Creo que en general son temas complejos. Me gusta mucho de la lucha anticorrupción la entidad de transparencia que quieren crear, ¿no? A mí me parece que, aunque a la gente no le guste escuchar que hay nuevas entidades públicas, la burocracia nunca es famosa, nunca tiene buena recepción frente a la gente, sí es necesario a veces que hayan agentes facilitadores de rendición de cuentas y de transparencia. Tú tienes ahí a la persona a la que puedes acudir si es que no estás recibiendo la información adecuada o si encuentras que hay algo turbio en algún procedimiento del Estado, ¿no? Entonces, en términos de corrupción, me parece que es una cosa además que todo el mundo está pidiendo, ¿no? Seguridad y lucha contra la corrupción. Entonces, me parece que en general el paquete está destinado a hacer lo básico para reactivar al país y darle algunos elementos de estabilidad. Entonces, me parece que ahí eso está bien. Y lo de Petroperú también es una urgencia, ¿no? Evidentemente están habiendo derrames. Tengo mis dudas sobre si Petroperú se puede realmente reformar. Yo creo que se tiene que abrir una discusión nacional. Con los candados que se le ha puesto, una cosa impresionante, no sé. Pero en fin, eso lo vamos a dilucidar más tarde. En medio de la discusión, José Carlos, sale este decreto declarando en emergencia los servicios de salud aquí en Lima Metropolitana. Todas las voces relacionadas al sector, empezando por los gremios médicos, han señalado, no, debería más bien reorganizarse absolutamente todo, pero es espantosa la situación que viven los hospitales de nuestro país. 47% de los servicios públicos de salud no tienen medicinas básicas. Ese ha sido el legado de Ollantaytamala, el hombre de la inclusión social, el hombre preocupado por los pobres, el hombre que creó miles de programas al respecto. Es realmente terrible y yo creo que por ahí también se comienza a abrir un frente de conflictividad y de problemas y encima no se sabe cómo normarse porque no ha estado ni siquiera en los requerimientos urgentes de delegación de facultades. Sí, ahí seguramente efectivamente va a ser otro dolor de cabeza para el Ejecutivo. Esperemos que la ministra tenga, digamos, la claridad para poder solucionar. Efectivamente, uno se preguntaría, ¿y por qué si en Lima, que es la capital, que tiene más acceso a servicios, si la situación está en emergencia y no en Piura o en algunos otros lados que han sido además afectados por varias epidemias? Claro, ¿no? En Cajamarca. Exacto, entonces uno, sí, digamos, lo que dice el gremio médico puede tener cierto sentido y de nuevo esperemos, yo creo que todos queremos que al gobierno le vaya bien. Y el tema es, los servicios de salud es un gran déficit desde hace muchísimo tiempo, Pero hace lamentablemente. poco veíamos las fotografías provenientes de Venezuela, ¿no? Donde los niños son colocados en cajas de medicinas a falta de incubadoras. Y uno decía, bueno, eso es típico pues de Maduro, del chavismo. No, señora, claro. Esto puede ser peor incluso en el Perú que el chavismo. Pero ojo con esto, yo sí creo que desde Toledo
hasta hoy, de a pocos, pasando por García, incluso pasando por Ollanta Humala. Ollanta ha tenido buenos ministros de salud, Miguel de Javis, yo creo que Sí, hizo algunas claro. reformas interesantes. Entonces, se ha ido avanzando paulatinamente, pero ¿qué es lo que ocurre? Son reformas de largo plazo. O sea, la salud y la educación han tenido declives y retrocesos estructurales e históricos de décadas. Entonces se va avanzando de a poco. ¿Qué cosa ha pasado con la ministra? Que es extraño, ¿no? Ha declarado emergencia y ha salido a decir ha salido a decirle a la población, estamos en nada. Me parece un poco extraño. No sé sinceramente... ¿Exagerado tal vez? ¿Te parece exagerado? O quizá inoportuno, Inoportuno sí por lo que estamos hablando, porque dice, estamos acomodando todo un paquete y de repente, bueno, sale lo del decreto, pero además la presentación de ella en la Comisión de Presupuesto, donde ya pues no pudo aguantarse más y dio todo el panorama dramático realmente. José Claro, Carlos, yo creo que dramático. lamentablemente, y esto es penoso porque tiene que ver con salvar vidas, pero el sector salud solo refleja el gran desorden que hay en el Estado, ¿no? O sea, hay una cantidad de trámites, hay una cantidad de trámites sin sentido, de gestiones innecesarias, de tardanzas, en fin. Eso, Sí, es verdad. o sea, en Petroperú, tú mencionabas a Petroperú, en la OCE, hoy Gianfranco Castañón en El Comercio publica un artículo sobre cosas que no tienen, que te observan un documento porque le falta una tilde a la E. O sea, es una cosa... Parte del paquete es la simplificación administrativa también. También, Yo creo claro. que la Autoridad Nacional de Servicio Civil y la Secretaría de Gestión Pública de la PCM están en deuda con el país. La nueva ley del servicio civil no está funcionando, en otro momento nos podemos ampliar al respecto, va dirigiéndose al fracaso desde mi perspectiva y el Perú necesita urgentemente afinamiento burocrático, ¿no? Sí, Por el las presidente de la razones que- Comisión de claro. Trabajo ha estado acá en Palabra Libre y nos comentaba exactamente lo mismo, su preocupación Sí. muy particular sobre el tema de la ley Servir y cómo afrontarla, porque al parecer no está reflejando todos los propósitos que se habían No tienen la trazado. capacidad de implementación que han pretendido Así y la es. norma no ha puesto el sistema de incentivos adecuado. Es un tema técnico, pero en su momento lo podremos hablar, ¿no? Por supuesto, y yo encantado de tenerlos a los dos. Muchas gracias, José Carlos No, Requena, gracias, por Carlos, habernos gracias. acompañado, igual que a Carlos honor. Treyes. Un honor para mí, de verdad, y los tengo en una próxima oportunidad. Una pausa y Día de la Economía. Vamos a hablar con Rafael Hidalgo y César Gutiérrez.